Buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight en el Diario La República. El día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras. Un placer, doctor Gerardo. Gracias, muy amables. Bueno, antes de empezar voy a leer un breve perfil del doctor Vega Medina. Él es abogado con maestría en Comunicación Política de la Universidad de AFIT. Además de su labor como líder social y político, se ha desempeñado como consejero presidencial para la región de Urabá. Fue cónsul de Colombia ante el Reino de Bélgica y Luxemburgo, diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia y secretario de Gobierno del municipio de Apartadó. Durante 11 años fue director de la Fundación Forjando Futuros, organización no gubernamental con más de 20 años de experiencia en la representación judicial a campesinos despojados de sus tierras, reconocida en el año 2012 con el Premio Nacional de Paz y en el 2015 con el Premio de Derechos Humanos. Desde 1990 ha estado vinculado a los procesos de paz que se han desarrollado en Colombia, en la democratización de Urabá, con énfasis en la tierra y los derechos campesinos, y en la búsqueda de una paz estable y duradera como asesor en los temas de reforma rural. Y bueno, con esa amplia hoja de vida, empecemos hablando de este primer ciclo de la reforma agraria que anunciaron a mediados de septiembre, que en teoría va hasta el 15 de noviembre, en el que se esperan entregar 681.000 hectáreas, ¿no?, a poblaciones indígenas, comunidades afro y campesinas. Hasta el día de hoy, ¿cuántas de esas hectáreas ya se han entregado y cuántos títulos han formalizado para estas poblaciones? 681.000 hectáreas es el compromiso al 16 de noviembre. 681.000 hectáreas. Hemos entregado 300.000 ya que están en manos de comunidades negras, indígenas y campesinas. En este mes que queda, vamos a entregar las otras 381.000 para juntar 681.000 hectáreas para los 100 primeros días de gobierno. El gobierno tiene como meta principal en su programa que sean 3 millones de hectáreas entregadas a campesinas y campesinos que no tienen tierra en el país. 3 millones en tierras fértiles y 7 millones de hectáreas formalizadas. Quiere decir ello, personas que están sobre tierra pero no tienen los títulos. Entonces hay que reconocerle los títulos y entregar esos títulos. Esa es la meta del cuatrenio y además participar en el catastro multipropósito en lo que corresponda a la Agencia Nacional de Tierras. El catastro multipropósito se justifica en la medida en que el 65% de la tierra del sector rural en Colombia no está formalizada. Para decirlo de otra manera, el Estado no sabe quiénes son los propietarios, poseedores o ocupantes del 65% del sector rural colombiano. Y es que 10 millones, digamos que es una porción muy grande, y para que lo entiendan un poco nuestros lectores, estaríamos hablando de 100.000 kilómetros cuadrados, eso es casi 2 veces Costa Rica. El proceso de entrega de tierra ha sido muy lento en Colombia. ¿Ustedes cómo piensan optimizar los tiempos? Porque entregar 10 millones en un periodo de 4 años es una meta bastante ambiciosa. ¿Cuánto creen que podrían llegar a entregar? Entregar 3 millones, es lo que hemos dicho, 3 millones y 7 en formalización. O sea, 7 es gente que ya está, 7 millones de hectáreas es de gente que ya está en tierras allí y que le vamos a entregar el título. Y 3, si es gente que no tiene tierra y que necesita, y el Estado le va a entregar esos 3 millones de hectáreas. Es una meta grande, ambiciosa, pero aún es conservadora frente a lo que necesita el país. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, 114. Los ganaderos tienen el 39.5 millones de hectáreas. Otros 40 millones de hectáreas más o menos son en bosques, selvas, para la biodiversidad, afluentes de agua, y el resto es una parte donde habitamos todos los colombianos, ¿cierto? Y hay unas tierras que son cultivables. De esas tierras es que se requiere, de tierras fértiles para cultivo de alimentos que hay que entregarle a la población que no tiene tierra hoy en Colombia. ¿Cuánto entonces esperan entregar anualmente de esas 3 millones que dicen que van a entregar? ¿Y cuánto empiezan a formalizar de esos 7 millones anualmente? ¿Cómo tienen distribuido el plan en los años de gobierno? Tendríamos que entregar más o menos 1.700.000 hectáreas en formalización. Anuales. Anuales. Y en entrega de tierra nueva, para decirlo de una manera, serían 500.000, mínimo 500.000 para hacerlo en 6 años.
porque esa es la meta que tiene el gobierno, el Estado, que se comprometió el Estado cuando firmó el acuerdo de paz en el año 2016. Entonces se nos acumuló porque no hubo un esfuerzo importante en el pasado para entregarle tierra a la gente. Yo quiero decir, en la medida en que tú señalas, 3 millones de hectáreas es como más o menos la mitad de Antioquia, la mitad del departamento de Antioquia, frente al país, frente a todo el país, son 3 millones. Por eso digo que aún es una meta conservadora. Eso el país requiere mucho más, pero el compromiso de este gobierno es dejar eso estructurado, iniciar ese camino de entregar esas tierras, dejar unas bases sólidas en formalización, en entrega de tierras y en el catastro multipropósito. Porque es que un país que no conozca, un país que no sabe quiénes son los propietarios del 65% de la tierra en Colombia, en el sector rural, pues no puede planear cómo organizar su futuro, no tiene cómo planear, no sabe cómo hacerlo. ¿Qué desarrollo puede implementar en el 65% de la tierra del sector rural colombiano si no sabe quiénes son los propietarios ni qué vocación tiene esa tierra? Eso hay que hacerlo. Eso es lo que llamamos el catastro multipropósito. ¿Quiénes son los propietarios, poseedores u ocupantes y qué vocación tienen esas tierras? ¿Qué se puede cultivar allí? Pero ¿qué otras estrategias se podrían implementar para optimizar los tiempos? Porque hablando con el director del IGAC, él nos decía que el gobierno pasado había dicho que era un 40% donde se encontraba el catastro, pero en realidad a término de este año está, con corte a este mes está en 9.04 y dijo que siendo optimista la meta sería pasar un poco el 10%. Entonces, ¿qué otras estrategias podrían revisar para esa asignación de tierra, teniendo en cuenta que este proceso va muy lento? Sí, hay muchos. Le voy a dar un dato. En los últimos 51 años, los gobiernos adjudicaron 1.900.000 hectáreas. Y nosotros en 4 años pretendemos hacer eso, 3 millones. ¿Cuál es la diferencia? Que antes ha habido una posición férrea a cualquier reforma agraria. 1936, 1961, 1976... no respaldo al punto 1 del acuerdo de paz en un plebiscito, pero hay una circunstancia diferente. La gente votó por ese programa. El presidente Petro ha planteado ese tema desde el año 2010 con mucha fuerza en público, siendo senador, siendo candidato, hoy presidente de la República, y siempre ha planteado el tema allí. El tema de la reforma agraria, por el tema alimentario y por el tema de la concentración de la tierra. Es el corazón del tema del gobierno. Y además de eso, pues además de existir la voluntad del presidente y de ahí abajo, hacia abajo todo el mundo, la ministra, los que estamos en estas agencias, la Agencia de Desarrollo, la Agencia de Renovación del Territorio, en mi caso en la Agencia Nacional de Tierras, pues claro, todos estamos con esas metas, esas son las metas nuestras. Y en segundo lugar, vamos a simplificar los procedimientos. Aquí hay una cantidad de formatos, formularios que la gente debe llenar, se hace únicamente en unas zonas priorizadas y porque el ministerio había dicho que eran unas zonas, bueno, eso lo vamos a eliminar, lo vamos a cambiar. Estamos en el procedimiento interno para eliminar esos procedimientos y hacer un procedimiento más sencillo que le pueda servir a la gente de manera rápida. 4 o 5 preguntas, una app, una app, ¿cierto?, que la gente llene 5 cosas allí, nombre, cédula, si es para formalizar dónde está el predio, cómo se llama el predio, la vereda, el municipio, si es para que le formalicen, y si es para acceder a tierra nueva, ¿cierto? Entonces, algunas características. ¿Qué debe hacer el Estado? No irse hasta allá. ¿Cómo lo puede hacer? Pues cruza datos. La DIAN sabe de la aclaración de renta de todo el mundo. Entonces miremos si tiene otra propiedad. Si tiene otra propiedad ya no es objeto de adjudicación, ¿cierto? Entonces, eso lo puede saber. El IGAC debe levantar los planos topográficos y se puede hacer satelitalmente, por métodos indirectos. La oficina para saber si la persona existe o no existe, porque hay formularios desde 1961 retrasados, desde 1961, si la persona aún vive o no. Todos esos datos, antecedentes judiciales, esos datos los puede cruzar el Estado. Y no hay que irse entonces hasta allá para saber cómo es el formulario. Yo recuerdo esto cuando, y nos faltan muchas cosas por hacer, le voy a poner 2 ejemplos. El director de OIM, que era un chileno, cuando empezó la Ley de Justicia y Paz, estamos hablando del año 2008,
decía, ¿por qué no hacemos más sencillo? Yo recuerdo que el formulario de la Fiscalía era como de 5 páginas y una persona demoraba hora y media llenando eso, para que le dieran una reparación. Y la reparación administrativa, ya no la judicial, sino la administrativa, era media paginita, como 7 preguntas, se llenaba en 10 minutos. Hoy hay una base sólida en el Estado que indica que hay 9 millones de víctimas. Lo mismo debe hacerse en tierras, 4 o 5 cosas concretas, por sistemas digitales, que la gente lo pueda llenar y por lo menos sabremos el tamaño del problema. Por lo menos sabremos el tamaño del problema. ¿Cierto? Entonces vamos a simplificar eso. Vamos a eliminar procedimientos, vamos a ajustar los procedimientos, vamos a buscar que el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro, si es posible, tener un sistema unificado de información digitalizado. Vamos a ver otra cosa. Vamos a poner en público lo que no se ha hecho, que es las resoluciones que ha expedido la Agencia Nacional de Tierra, el INCORA y el INCODER, porque allí expiden resoluciones para decirle, esta persona es dueño de este predio. Hay que ponerlo para que cualquier ciudadano colombiano, a cualquier hora del día, entre a su computador y mire quiénes son los propietarios de esa tierra, porque es que atrás de eso ha habido mucha cosa. Entonces es bueno que la gente sepa exactamente todo el mundo quiénes son los propietarios y de qué pedazos son propietarios. Bueno, vamos a hacer esas cosas. Las siguientes preguntas se las hará Joaquín López, él es editor de Economía. Voy a empezar por unas, pero antes es que acaba de tocar un tema y es que dice, listo, un sistema que aclare en últimas la información y que yo, por ejemplo, pueda ver incluso usted qué tierra tiene. Pero el gran parte del problema hace unos años era precisamente que mucha información fue confidencial por temor a lo que grupos podrían hacer con una información tan pública. ¿Eso no podría ser un problema? Que digamos como que la gente sepa qué tanta tierra tiene Joaquín López o Juan Murcia y que X grupo se entere que tienen tantas fincas y de pronto vayan por él. Siempre se han utilizado argumentos, siempre que se pretende hacer la reforma agraria, salen argumentos para evitar que se haga. Nosotros necesitamos transparencia, que el país conozca quiénes son los propietarios de la tierra y quién se la dio, si se la dio la nación, si se la dio el país, si es de baldíos, de dónde viene esa tierra. Eso en todas partes del mundo eso existe. En todas partes del mundo, y el Estado tiene que garantizar la protección de la gente, garantizar la propiedad privada, garantizarle la seguridad a los propietarios, pero no podemos, bajo ese argumento, aquí ha habido 1000 cosas con el tema de la tierra. Recordamos 2008, 2010, 2009, que grupos paramilitares o los principales jefes se paseaban por las oficinas de esa época y definían a quién había que darle la tierra. Eso no puede seguir pasando. Eso no puede, o que utilizan para entregar los baldíos. No, o sea, tenemos la convicción que entre más conocimiento haya de la sociedad, más transparencia, que la gente conozca quiénes son los propietarios de la tierra en el país y el Estado a quién le ha entregado los baldíos. Eso es por transparencia, simplemente, por transparencia. Y cualquier persona puede acceder a ese sistema y entrar y mirar con un número de cédula. Les estaba hablando del año 2008, cuando se hizo. Un director de hoy me dijo, Gerardo, ¿ustedes por qué no hacen una cosa más simple? Hoy todavía la gente hace colas en la unidad de víctimas para que al final un funcionario le dice, es que esa dirección ya no es, tráigame otro papel. Y vuelva y haga la cola, ¿cierto? Debería haber un sistema donde la gente con la cédula mire en qué estado está su reclamación. Hoy usted puede bajar una cámara de comercio, ¿cierto? De manera digital. Puede bajar de la superintendencia y notariado, puede bajar sus antecedentes judiciales. Todo hay que, pues ¿por qué no hacerlo así para las víctimas del conflicto, para saber en qué estado está, y para el tema de las tierras? Esto evidentemente va de manera integrada. Ahora, hay otro punto y es, incluso lo hemos hablado más de una vez, que el exministro de Agricultura Andrés Valencia, él decía que en el gobierno pasado quedaron en el fondo de tierras 1,7 millones de hectáreas. Le preguntamos a la ministra Cecilia López que si esas servirían para, por supuesto, esa meta de las 3 millones. Que si evidentemente están y en condiciones que se pueden incluir, fue su respuesta. Ahora, ¿ustedes ya han revisado si esta disponibilidad de esos predios es tal cual 1,7 millones y de pronto en qué condiciones están? Eso han existido muchas cifras, ¿cierto? Entonces, desde que se dijeron, ese fondo, 3 millones de hectáreas, que fue lo que pactó en La Habana. En la información que hay, decían que 2.100.000 que han sido entregadas 700.000. En las cuentas nuestras está 1.400.000 y en las cuentas nuestras están ocupadas. Allá ya hay gente, hay comunidades.
Entonces, ¿eso a qué serviría? Serviría para la meta de los 7 millones de hectáreas. Para las 3 millones de hectáreas, lo que dice el presidente Petro, y por su directriz, es comprarlas. 3 millones de hectáreas. ¿Cierto? Allí podrían entrar las que pone la SAE, ¿cierto? Pero eso es lo que se plantea. 3 millones de hectáreas compradas de manera directa por el Estado para entregarla y distribuirla a gente que no tiene tierra. El tema es que eso se complica un poco en el sentido de que él dijo en algún momento que entre 10 y 20 millones pagarían por hectárea, pero digamos, falta todavía información de catastro multipropósito, tocaría solo usar información pues de la actualización catastral que lleva el IGAC, y nosotros hicimos, revisamos y sabemos que dependiendo del departamento, el precio por hectárea va a tener una variación, es decir, no creo que se pueda establecer un precio, que sea pues para todas las hectáreas, ¿no? Sería Será un rango, tiene que ser un rango que lo fijará el IGAC. Pero además una cosa, es que lo que se pretende es comprar tierra fértil. O sea, tierra que sirva para producir alimentos. Y entonces, por ejemplo, Fedegan ya ha dicho, nosotros podemos liberar unas hectáreas de las que tienen, y nosotros tenemos los mapas de dónde es la tierra fértil. Entonces, a la oferta de ellos miraremos si es tierra fértil y si está saneada. No pueden venir a ofrecer tierra que no esté saneada. Entonces, para comprarla, tierra saneada. legal. Claro, que esté formalizada, que no tenga hipotecas, que no tenga deudas, que no tenga procesos de restitución. Saber quiénes son los propietarios. Saber a quién el Estado le va a comprar. Si es una sociedad, pues habrá que quiénes son los otros dueños de la sociedad, para saber a quién se le compra. Y tiene que estar saneada. O sea, el Estado no va a comprar tierras con enredos, con certificado de libertad y tradición, que es la última prueba de la propiedad en el país, que estén previamente inscritas, pero además que no tengan procesos pendientes. Ahora empecemos a sintetizar números. ¿Cuántas tierras y títulos ya están disponibles para ser entregados y cuál es la meta para 31 de diciembre, por ejemplo? Porque se ha hablado de algunas de noviembre, pero insisto, como que sinteticemos La números. meta que nos hemos comprometido es 681.000 de aquí al 16 de noviembre. Mañana estamos en Quibdó, entregando 2.000 más. Todos estos días hemos estado entregando, en el Huila, en el Caquetá, en Leticia, en Putumayo, en el Cauca. Vamos 299.800 y pico. Ya estamos en 300.000. Y en el mes que nos queda, tenemos que lograr la meta de los 681.000. Que eso hace parte del grupo de las de 7 millones, no de las 3, porque esas son las Ahí que hay faltan una parte comprar. que es tierra, son como unas 20.000, que sería de los 3 y el resto es de los 7 millones. Ok, bien, ahora, y durante 2023 ya pues hay que empezar a hablar de planes para el otro año. ¿El número a cuánto llegaría La meta tiene que ser 1.750.000 en formalización. en el cuatrenio? Sí. No, en el cuatrenio no, en El otro anual. año. Ah, Anual. O sea, 1,7 millones por año. Por año en formalización. Y 500.000 mínimo de tierra Nueva. nueva, vamos, adjudicada. Sería lo correcto, adjudicarle a gente que no tiene tierra. Bueno, las siguientes preguntas se las hará Vanessa Pérez, ella es macroeditora de Especiales. Sí, pasemos ahora al tema de invasión de tierras, que es también un tema muy importante. Queríamos saber primero qué diálogo han establecido para tratar ese tema de la invasión de tierras y cómo diferencian entre ocupación e invasión. Es decir, un propietario de tierras, pues para él le están invadiendo su terreno. O sea, ¿cómo ustedes diferencian desde el punto de vista de gobierno? Mira, primero decir, en el gobierno lo que hemos hecho un monitoreo de que invasiones hay 166. Hubo ocupaciones. 22 de ellas son a partir del 7 de agosto para acá, desde que está el nuevo presidente Petro. 22 de ellas. De resto, eran ocupaciones o invasiones anteriores a este gobierno. No le digo para estar mirando, sino como se ha creado la imagen que es que llegó el presidente, entonces todo el mundo se dedicó a invadir. No, hay 22 nuevas invasiones u ocupaciones. ¿Cómo diferenciamos eso? Bueno, primero de los diálogos. Hay una oficina de diálogo regional, eso lo lidera el ministro Prada del Interior, ha estado haciendo reuniones en los sitios,
buscando un acuerdo con las personas que están allí en esos predios. Nosotros hemos participado, hemos ido a varias regiones y se han logrado algunos acuerdos con las personas que se tengan en cuenta para ser adjudicados, propietarios que quieren que les compren. Hay diversos temas. O deudas que hay con comunidades indígenas y negritudes. Porque se han firmado, en el Cauca, en un gobierno hace 6 años, firmaron 500.000 hectáreas. Y eso no lo ha cumplido ningún gobierno. Entonces la gente lo que hace es sacar su listado, que está pendiente. Pues eso hay que conversarlo, ¿por qué dialogando? Porque es que cuando se dice, no, hagámoslo con autoridad, hagámoslo con la policía, hagámoslo con el ejército, demostremos qué tal, pues es seguirle poniendo una carga al ejército, a la policía que no es de ella. Eso tiene que ser capaz de resolverlo la autoridad civil. Eso, ¿para qué lo vamos a resolver a empujones, con escudos y con gases lacrimógenos, cuando no heridos y muertos? Porque la fuerza pública le corresponde el uso legítimo de la fuerza y termina en una situación así. Cuando hay que resolverlo en el Congreso de la República, los ministros, porque este es de política pública. Si ustedes miran estas últimas 22 ocupaciones e invasiones, son colectivos grandes. Y es comunidades negras e indígenas. Dicen, es que ¿quién está atrás de las invasiones? Pues si todos los días lo vemos en televisión, ustedes todos los días pasan eso. Son comunidades, son negritudes, son campesinos que quieren acceder a la tierra. ¿Podrían decir, usted está justificando las invasiones? No, invasiones no, ni ocupaciones en este momento, porque es que el gobierno se ha asumido el tema, va a hacerlo. E irse a una invasión no es nada agradable, irse a meter debajo de un plástico 4 cabullas, 4 lazos, allí con bichos, con los niños, sin baños, sin comidas, eso nadie lo hace por gusto. No había cómo acceder a la tierra y la gente se ha metido por eso de esa manera. Pero el gobierno tiene la disposición de solucionar ese tema y vamos a hacerlo por una vía concertada, hablada con la gente. ¿Y cómo diferencian ocupaciones de invasiones? Ocupaciones es un término que trae la ley 160, es legal desde el punto, el nombre, quiero decir el nombre es legal, es la persona que está sobre un baldío. Baldío es un predio que es de la nación. Entonces esos son los ocupantes. Tan es así que en la ley 1448 de víctimas, la ley le reconoce. ¿A quiénes tienen derecho a que le restituyan la tierra cuando se la quitaron? A un propietario, que es el que tiene una escritura registrada, a un poseedor, que es la persona que lleva un tiempo sobre la tierra y adquiere un derecho, y a los ocupantes, dice la ley 1448. El ocupante es el que está sobre un baldío, que después de explotarlo por un tiempo, él y su familia adquieren unos derechos. Entonces los ocupantes son los que están sobre baldíos, eso es una ocupación. Privados es la invasión, como se ha dicho. Usted ya habló hace unos minutos de la formalización de la tierra. ¿Cuántas demandas puntualmente tiene ahorita la agencia en cuanto a esa formalización de títulos, de tierras, y si se la van a dar pues a todo el mundo que la pida, o como usted dijo también hace rato, tienen que medirse ciertos protocolos para poder entregar la tierra? Lo que hemos encontrado es una cola de 142.000 solicitudes inscritas en la agencia, de años atrás. Formalización y porque no está claro. No está claro, lo que ha hecho la agencia ha estudiado la mitad, 70.000, falta por estudiar otras 72.000, pero en esas 72.000 se encuentra gente que quiere tierra, necesita tierra o la tiene de manera insuficiente. Cuando se dice insuficiente es porque la tierra que tiene es muy pequeña, no le da para organizar un proyecto productivo allí, ¿cierto? Entonces habría que ampliarle la tierra. Pero la gente que no tiene nada, quiere tener un pedazo de tierra. Ese es uno. Y los otros que quieren que se le formalice. Esa es parte de esos 70.000. Y otros que fueron ya archivados porque no aplican. No aplican es porque tienen antecedentes judiciales, no aplican es porque tienen otra propiedad, varios casos, ¿cierto? O ya no están, las personas fallecieron. Entonces, porque es una cola desde 1961. Desde 1961 hay archivos que todavía no se han mirado, no se han abierto cajas, ¿cierto? A ver qué tipo de expedientes son. Hay un rezago, lo que llaman ahí técnico un rezago. Son unas cajas guardadas que hay allí que no se han, ¿cierto? Eso es una parte. Eso es la diferencia que me has planteado entre ocupación, invasiones y... Y de esas demandas que tienen ahorita que están revisadas, ¿cuánto aspira el gobierno que puede resolver en los 4 años pues, de gestión? 3 millones. 3 millones en tierra. Esa es la meta que estamos trabajando, estamos simplificando procedimientos.
A la agencia en el presupuesto del próximo año vamos a fortalecer las regionales, por ejemplo. Aquí había 9 regionales que atendían 9 oficinas en unas regiones. El problema de la tierra está allá en la vereda, en el municipio, en el departamento, en el Putumayo, en el Caquetá, en Turbo, está allá, en las regiones. Pero se ha hecho lo contrario. Recogieron todas esas oficinas. Hay unos funcionarios que no tienen facultades en las regiones. Imagínense, la gente tiene que venirse a resolver a Bogotá, de Putumayo, de Florencia, de Antioquia, de Catatumbo, a Bogotá, unas diligencias para resolver un tema. Eso tiene que ser allá, que se le facilite a la gente, se le facilite para que la gente pueda ir, llevar sus documentos, solicitar, y que el funcionario que esté allá en nombre de la agencia tenga la facultad para ir a visitar el predio, para medir el predio, para hacer el avalúo y para él mismo definir cuándo le adjudica o le formaliza. Por último, Esos funcionarios regionales. Por último, queríamos preguntarle cómo piensa definir la entrega, el gobierno, la entrega de tierras nuevas. Y lo decimos porque, por ejemplo, si el gobierno compra una tierra en el Caribe, pero el solicitante está en Cali, en Valle del Cauca, ¿cómo hacen para mover a esa persona o a esa familia a esas tierras nuevas? ¿Cuál va a ser el criterio? Nosotros nos vamos a guiar primero por un tema de tierra fértil. O sea, ¿dónde va a estar centrado ese tema? Donde está la tierra fértil. Segundo, tiene que ser a través de organizaciones. El presidente ha llamado también a acompañar socialmente esto y a acompañarlo a través de las juntas de acción comunal. Tenemos que crear el mecanismo y respetar parte de la cola que hay allí. Lo que ya no se puede porque las personas fallecieron, porque tienen propiedad ya, ¿cierto? Hay que combinar entre lo que existe, la cola que existe y las nuevas necesidades de la gente que se inscriba y hacerlo por regiones. Tendremos que empezar por las regiones donde la tierra es fértil y donde se vaya a comprar la tierra. Es allí. Bueno, ya para cerrar este espacio, sabemos que aún no sale la resolución de la Corte Constitucional sobre baldíos, que también va a ser un mecanismo importante para definir cuál es el plan de ruta en los siguientes años en esta reforma agraria. ¿Ustedes ya han estudiado qué predios tiene la SAE? Si son fértiles o cómo los pueden usar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, los de la SAE, sabemos, ayer el director de la SAE, el presidente de la SAE, habló de 60.000 hectáreas. Son tierras de extinción de dominio, son tierras que eran de narcotraficantes o de... yo parto de decirlo de alguna manera, yo creo que los señores no compraban tierra por ahí malita, una tierra buena. Los paras despojaron tierra de calidad, ¿cierto? Y los narcos compraban tierra, ¿cierto?, en los mejores sitios. Supondría uno que esa tierra, parte de esa tierra, sirve mucho para entregarla a la gente, y tierra fértil. Bueno, habrá otras tierras que son como para vacacionar, de turismo. Eso la SAE los monetiza, las monetiza y lo designa para quien deba designarlo dentro del gobierno o entrar al Tesoro Nacional. Pero lo que son otras tierras se pueden recibir para entregarla en esta reforma agraria. La reforma agraria empezó, ya empezamos con la formalización. Vamos a andarle rápido a las nuevas tierras para entregar. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, con esta pregunta damos por finalizado este espacio con el doctor Gerardo Vega Medina. A nuestros lectores muchas gracias por conectarse y esperen mañana un resumen de esta conversación en el